Bueno, en realidad lo que me contaba León y me contaba el profesor Crutzen, ellos se conocieron en la expedición franco-venezolana al Orinoco. Y realmente Crutzen siempre decía que León era el que había mantenido siempre el espíritu en alto, ¿verdad? De toda la gente, buscando, colectando. La gente se enfermaron, muchísimos de ellos se enfermaron, inclusive León, y eso generó una amistad que duró de por vida entre esos dos seres que se querían mucho y que eran igualmente para mí un ejemplo a seguir. Ninguno de los dos tenía título académico, no tenía PhD, unos grandes dedicados a su disciplina, y ellos de por vida duraron con esa amistad. A principios de los años 70, ya con 76 años de edad, Crutzen lo invita a conocer las excavaciones en Taima Taima, cercanas a Coro. Es así como él y su esposa Catalina decidirán trasladarse con su colección de plantas para establecerse en Coro, ciudad enclavada en la zona semiárida del estado Falcón, en la región noroccidental de Venezuela. Él sintió mucho amor por esta nación, al punto que se nacionalizó y se identificó, vino a Coro, se radicó en Coro, se hizo ciudadano coreano y profesor de la Universidad Francisco de Miranda, profesor honorario, un hombre que fundó un jardín botánico acá, que le dio prácticamente el resto de su vida, y la de su esposa también fue dedicada a esto, a la sociedad venezolana, sin dejar de trabajar en el desarrollo de sus ideas. Fallece en Coro en el año 1982, a la edad de 88 años. El Jardín Xerófito León Croisat, 2 vidas y un destino. La amenaza de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo trajeron al Nuevo Mundo a 2 personas a quienes el destino unirá en Venezuela: León Croisat y Catalina. Sus conocimientos como botánico y paisajistas se complementaron durante 4 décadas. Se dedicaron a coleccionar plantas suculentas provenientes de todo el mundo, las cuales hoy se encuentran en el Jardín Xerófito cercano a Coro. Catalina era una mujer que él conoció acá, de origen húngaro, que lo ayudó en su proyecto de vida, que era escribir sus ideas. Él se dedicó a pensar y escribir sus ideas, y prácticamente vivía recluido en una casa en la zona de Chapellín, en Caracas, Chapellín con la Florida, por allí, vivía recluido y escribiendo. Su esposa instaló allí un vivero de plantas suculentas que él le ayudaba a atender, y de eso vivían. Además, bueno, Catalina era arquitecto paisajista y le arreglaba los jardines a la gente pudiente de Caracas y era muy bien remunerada. Y bueno, ya prácticamente le financió todo el tiempo que estuvo trabajando, todos los 35, vamos a decir, casi 30 años de su vida escribiendo, y además financió la publicación de sus libros. La colección de plantas se traslada a Coro y se crea en 1972 el Jardín Xerófito, inaugurado por Rafael Caldera. Este laboratorio que ustedes ven ahorita funcionaba en el Jardín Xerófito de Coro. Y él quería que cuando ya fui a pasar a la universidad, que me quedara más tiempo con él allí, y así fue. Pues estuve trabajando ese año ya más de cerca, en el año 80-81, en el Jardín Xerófito de Coro, y todo mi primer laboratorio de la universidad pues empezó allá. Me inculcó ese amor por los cactus y por las euforbias, porque para él esos eran los 2 ejemplos a seguir. Las euforbias, ¿verdad? El género Euphorbia en África y en otros continentes toman el mismo papel, la misma profesión, el mismo nicho dentro del ecosistema que los cardones aquí. Entonces, cuando uno habla del cardón africano, no es ningún cardón, pertenece a otra familia totalmente diferente. Entonces, él hablaba de lo que era la biogeografía vicariante, las especies vicariantes. En 1985 se bautiza el Jardín Xerófito con el epónimo de León Croisat. Lograr tener lo que tenemos hoy, que es un jardín, o sea que nada más desde el punto de vista paisajístico, ya ahí tenemos una gran experiencia. Esa experiencia está reflejada en un libro que la señora Catalina publicó,
Pero además de esa importante obra, digamos, paisajística y horticultura, pues bueno, tenemos obviamente que recordar que allí las plantas, las especies de plantas que estaban en su colección son de altísimo valor. Originalmente en la colección se encontraban, por ejemplo, algunos ejemplares de especies que están en peligro de extinción en todo el planeta. El jardín xerófito representa un tesoro de incalculable valor para la educación, la investigación y la recreación. Además de proveer de las especies xerófitas para la ornamentación y la reforestación, representando una reserva de plantas suculentas autóctonas. El jardín xerófito, herencia científica, educativa y turística de los esposos Croisat, es un patrimonio cultural de los falconianos. León Croisat y la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. León y Catalina Croisat fueron los que dieron en 1970 un primer curso cuando la Universidad de Coro era solo un sueño. Siendo rector fundador el doctor Tulio Arendts, León Croisat dona su biblioteca a la institución antes de su muerte en 1982. Es un patrimonio intelectual de incalculable valor. En estos momentos se encuentra depositada en el Archivo Histórico de Falcón según convenio entre la universidad y el Ministerio de Justicia. Lamentablemente, unas semanas antes de que yo terminara mi maestría, falleció Croisat. Y a mí eso me marcó mucho, porque realmente pensé, cónchale, era la oportunidad de continuar con él, ¿no? y de estar allí. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a la vida de haber tenido la oportunidad de compartir con un ser extraordinario, fuera de serie. No hay palabras para describir a un hombre que hablaba 7 idiomas, que era un conocimiento enciclopédico, que se atrevió a escribir sobre Aníbal y Roma, ¿verdad? A retar, él era abogado, me decía, bueno, mi papá se empeñó en que yo fuera abogado, yo me gradué de abogado y le regalé el título y me fui después a estudiar biología por mí mismo. Él retó a una cantidad de científicos del momento. Eso realmente para Falcón es un patrimonio invalorable. La biblioteca personal, yo creo que una cosa valiosísima son las cartas que él recibía y las cartas que él contestaba, porque ahí está la esencia de su pensamiento. Son cosas que a mí me gustaría realmente en algún momento ver un museo León Croisat, ¿verdad? Y el museo debe tener su colección, su biblioteca, y debemos recopilar, ¿verdad?, sus plantas, toda la gran colección biológica que León hizo, y recuperarlo en honor a un ser extraordinario. Croisat fue un baluarte, no solamente él como persona, su ejemplo familiar, su vida, su abnegación, la perseverancia, y nosotros tenemos el deber de continuar esa obra. En el año 2000, la Dirección de Investigación crea una revista científica con el nombre de Croisatia. Esta revista se encuentra accesible en la web de la universidad. Tuvimos la experiencia de tener la visita del doctor Mario Zunino, que fue presidente de la Sociedad Biogeográfica Italiana, y que en un encuentro que hicieron en Cefalù, acordaron hacer una placa conmemorativa para Croisat y para el aporte que él había dado. Él hizo a través del doctor Ángel Viloria contactos con la universidad para donar esta placa y colocarla en un sitio donde pudiéramos recordarlo a él. Surgió la propuesta de un centro de estudios biogeográficos que en el 2002 fue aprobado por el Consejo Universitario.